Yo hago la presentación Bueno. porque Azalia también va a participar junto con el padre René de la reestructuración que hubo en la comisión de las dimensiones. Lo primero es el cambio de responsable. Don Guillermo se convierte en el responsable de lo que era Justicia, Paz, Reconciliación, Fe y Política, que les decía el 2 de mayo pasado de este año 2019 se cambió su nombre a Fe y Compromiso Social. El padre René, a partir del mes de enero, hacia el 16, 17 de enero, en que hubo reunión ahí en CGSEM, fue nombrado como responsable o director de la dimensión de Fe y Compromiso Social. Y Azalia está dentro del equipo, junto con Karina y junto también con Angie, que está aquí por este lado también. Entonces, le damos la más cordial bienvenida al padre René y a Azalia, aunque ella es la que nos ha estado dirigiendo la jornada, pero ella es parte de este equipo que nos va a compartir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a procurar ser breves, concisos y me parece que mucho más autorizado que su servidor para hablar sobre la naturaleza de esta dimensión fe y compromiso social, pues es precisamente el equipo, y a partir de las experiencias que ustedes han aportado, pues incluso uno se queda un tanto en la perplejidad en el momento de poder esbozar algún juicio que tenga consistencia. Entonces, no vamos a repetir ya pues esta relación, porque la dimensión fe y compromiso social, como ya indicaba el padre, asumió esta nueva nomenclatura donde a priori, donde intrínsecamente tiene ya de por sí la doctrina social de la Iglesia. Y como bien nos exponían hace unos momentos, pues no surgió como un conjunto la doctrina social de la Iglesia, sino que me atrevería a decir que fue circunstancial. Si el Papa León XIII comienza a esbozar la Rerum Novarum, fue precisamente por un condicionamiento cultural llamado modernismo, donde frente a la evolución y a la emancipación del hombre, que va creando un pensamiento ilustrado y que va transformando el mundo en pos de volver a retornar a una iglesia como estaba acostumbrada, de un sistema de cristiandad, pues evidentemente es circunstancial que se comience a tratar de pensar desde la fe sobre lo que el Concilio Vaticano II llamaría unos nuevos locus theologici, otras nuevas maneras de pensar, pero que lo inaugura. A mí me parece que aquí habría que inaugurar también un elemento que me parece importante y que, por lo que he escuchado, no ha sido abordado, que se llama cultura. Entonces, miren, la dimensión fe y compromiso social, como aparece en la diapositiva, tiene como ejes fundamentales que explicitan su naturaleza trabajar desde la fe con la política, reconciliación, paz y justicia, que estas son sus vertientes que se explicitan. Pero ojo, en el momento de hacerlo un tanto sistemático, el objeto formal que va a determinar la naturaleza de nuestra dimensión va a ser precisamente la fe, y esta fe que ya a lo largo de estos días hemos escuchado que tiene diversas experiencias, una fe asumida y que algunos estudiosos han llamado ya dentro de la doctrina social de la Iglesia como la dimensión temporal del Evangelio, que tiene estas maneras donde se va realizando. Por tanto, a nivel general podemos decir que queremos buscar estrategias que hagan posible todo un andamiaje para responder de manera coordinada y de mayor impacto en la mitigación de las crisis, o de la crisis más bien ocasionada por los altos niveles de violencia e inseguridad, asimismo para corregir una problemática alcanzada por décadas de marginación, inmoralidad, corrupción y debilitamiento del tejido social. Entonces, si son principios y normas lo que estructura la doctrina social de la Iglesia sobre estas nuevas maneras que se van haciendo historia, es los lugares donde nosotros no solamente pensamos una pastoral como un problema práctico, porque en teología pastoral, antes de ser un problema práctico, la pastoral es un problema teológico. Por eso insistimos desde la fe.
Declaración de nuestro problema, esa manera de información, porque ustedes seguramente, como nos decía el padre Rogelio, al hablarnos de análisis, los mismos contextos donde construimos la vida pueden darnos un diagnóstico mucho más objetivo que nuestras distintas interpretaciones. ¿Por qué México es un país rico? Por la pluralidad cultural, por su naturaleza, por su historia, por sus diversas manifestaciones folclóricas, por los distintos lugares donde vivimos la fe, donde expresamos nuestras festividades y donde vamos construyendo nuestras culturas. Pero sobre todo, es necesario antes de esta diapositiva solamente aclarar lo siguiente. Es significativo, y me parece que en esto es una ganancia y una mirada objetiva nos podría ayudar a hacer y encontrar elementos prácticos consistentes, que en medio de toda nuestra pluralidad y nuestra riqueza encontramos una significativa presencia de religiosidad popular con una naturaleza fundamentalmente católica. Y esto ya es una ganancia para nosotros, porque si algo socialmente nos da identidad, sentido de pertenencia a nivel cultura y nos puede ayudar a hacer crecer nuestras sociedades, es precisamente el fenómeno religioso. Pero con las nuevas expansiones urbanas, evidentemente se va haciendo todavía más plural. No nos encontramos ante la pluralidad religiosa, que eso ya de por sí puede representar un problema en el momento de interpretarlo, sino que tenemos diversas maneras de interpretar la mismísima pluralidad religiosa. Entonces, el problema hoy no es que en nuestro contexto de la mexicanidad hayamos dejado de creer, creemos, pero hoy creemos ¿en qué? En todo. Y esto ha ocasionado una hibridación cultural y ha roto nuestros nuevos espacios sociales, donde urge un nuevo análisis pastoral que nos ayude a encontrar nuevas formas significativas que vuelvan a ofrecer sentido. Por eso me atreví a decir que aparte de lo social, el elemento es cultural, etcétera. Aparte de esto, entramos una declaración del problema. Con toda nuestra riqueza cultural, con todas nuestras expresiones, también nos encontramos hallados en una situación donde ha arribado una nueva cultura que ha desdibujado y mutilado la figura humana. Aparecida llamó como raíz de este problema el cambio de época. No es solamente una época de cambios, no solamente el mundo está cambiando, sino que sus paradigmas, sus maneras, como se va concibiendo la vida, están haciendo que precisamente se conciba una nueva cultura que el Papa en Evangelii Gaudium ha llamado la cultura del descarte. Entonces, esto, como aparece en la filmina, ha mutilado la figura humana. Nos encontramos así entonces con una crisis antropológica, cultural, donde esta cultura del descarte ha hecho que los seres humanos sean considerados desechos, incluso más allá de las periferias. Hoy, dentro de los nuevos paradigmas culturales del Papa Francisco, nos está llamando a hablar de una teología en las periferias, a partir del contexto, a las diversas maneras como se va entretejiendo la vida. Los excluidos son sobrantes, ya ni siquiera a la periferia existe, porque son nuevos espacios geográficos que no solamente han transformado su manera cuantitativa, podríamos decir, sino su manera cualitativa en una nueva transmutación de los valores. Permítanme aquí hacer un comentario que nos hablaba ya Monseñor Hércules acerca del nihilismo. No estamos, dice Octavio Paz, ya desde los años 70 en el tiempo nublado, en la mexicanidad, en la transmutación de los valores. Dice que nuestro nihilismo en lo mexicano ha resultado peor, porque no es la transmutación en México, nuestro nihilismo es mecánico, y dice, no estamos ante la transmutación, sino ante la disolución de los valores, donde el asunto se vuelve todavía mucho más complejo. La violencia como uno de nuestros flagelos, donde se experimenta el miedo, el abandono y la inseguridad. Esto evidentemente entonces nos lleva a poder encontrar desde un análisis lineal que florece, porque así lo vemos, no encontramos todavía la estructura, pero se da el fortalecimiento alarmante del crimen organizado, y ustedes ya lo han revisado en sus redes sociales, hoy hablando por ejemplo de los niños sicarios. Su servidor estuvo como vicerrector en el seminario y varios en el menor ya querían ser de grandes, ya no ni licenciados ni arquitectos, sino narcotraficantes, como un nuevo imaginario. No es concepto
es imaginario, que es otro tipo de lenguaje que se antepone frente a este cambio de época impregnado por posmodernismo. Corrupción, impunidad, ilegalidad, partidismo, situaciones que nos han llevado a la crisis y que evidentemente nos llevan a esta cultura del fragmento. Y me parece que a nivel general, en cuanto al análisis en general del nuevo contexto en el que se va enfrentando nuestra dimensión, pues vamos viendo estos elementos que nos han llevado a una situación de caos, y vuelvo a definir esto que me parece interesante, una cultura del fragmento, porque con el fragmento podemos encontrar sentido. Jean-Francois Lyotard, cuando escribe La posmodernidad en este mundo de mutaciones, habla precisamente que hemos mutado de categorías como lo eterno, que es parte de nuestro lenguaje, a un lenguaje donde hoy se vive lo intenso, y por eso nuestra juventud nos dirá que más vale pedir perdón que pedir permiso, porque el punto es vivirlo de manera que intensa. Y hemos perdido, alguien me decía por ahí, no entendemos el sentido escatológico, precisamente porque el Evangelio como reino no se puede entender sin la parte del misterio. No podemos diluirnos solamente en hablar de política y de economía, sino que no podemos perder de vista el sentido del misterio que corresponde al mensaje que nosotros llevamos. Y la iglesia simplemente es portadora, ella no es el reino. Decía von Balthasar, precisamente hablando de este tiempo de la iglesia en el posconcilio, la iglesia no siendo del tiempo, porque su mensaje es de Jesucristo, se realiza en el tiempo, jamás moderna, pero sí contemporánea, para ser el alma de todo tiempo. Esto nos llama como iglesia. Por eso nosotros, así de manera general, y con esto concluyo para que participe Azalia, queremos a través de dinámicas sociales colaborar en la construcción de una realidad más justa y pacífica, con alternativas y capacitaciones y formación desde una participación transdisciplinar. Este es un nuevo concepto que hoy ya ni siquiera la interdisciplinaridad a manera científica puede tener validez, en cuanto que renuncia a su identidad cada ciencia. Nuestro equipo está constituido por antropólogos, psicólogos, por ahí tenemos algunos de Apatzingán que son también parte de, yo les decía al principio que están mucho más autorizados que su servidor en el trabajo de campo para realizar un juicio con mayor objetividad. Como cristianos, pues, nosotros sabemos, que a través de esta nueva cultura del narcoconflicto, en estos asuntos de los desaparecidos, ya ojalá platicáramos con el centro de escucha en Apatzingán que nos narrara de esta situación de violencia que se ha vivido en las últimas semanas, como esta cultura donde incluso como buena noticia nos dan que en el transporte público ya tenemos cámaras, pero ahora resulta peor porque pues ahora somos espectadores de la violencia, donde parecía que pudiera haber un pedacito de esperanza. Un mundo roto donde queremos pues colaborar en la construcción del reino de Dios, en la protección social para adolescentes y jóvenes. Tenemos centros de escucha en Córdoba, donde se están recuperando espacios y nuestros protagonistas están siendo los jóvenes y los adolescentes. En conclusión, como dimensión nos sentimos llamados a contemplar con esperanza cristiana y un profundo sentido de fe el escenario de la violencia que se ha insertado en la vida cotidiana, en el espuma de los días, donde queremos encontrar en medio de toda la pluralidad el significado de lo que significa creer en Jesucristo. Gracias, le cedo la palabra a Azalia. Bueno, y ante este panorama que pareciera desolador, pues bueno, la Dimensión y la Comisión Episcopal tiene un proyecto que es de fe y compromiso social a nivel nacional, y nuestra propuesta versa en 4 líneas de acción que hemos operativizado. Una de ellas es la formación a agentes de promoción comunitaria. Nosotros hemos decidido llamarles así, pero también está puesto sobre la mesa si somos, y hace rato hablábamos del perfil de los agentes de pastoral, nosotros sabemos que son agentes comprometidos que hacen promoción a nivel comunitario. La apuesta es hacerlo a nivel local para poder impactar a nivel nacional.
Esta formación queremos hacerla en un nivel de investigación-acción. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, es importante hacer un cruce, una articulación entre la práctica y entre la reflexión de nuestras acciones. Entonces, la forma en que nosotros lo hacemos, pues es mediante un diplomado que hemos ponderado, que hemos puesto en el centro, nuestro Diplomado Nacional de Transformación Social. Nos echamos ahí juntos con otras herramientas metodológicas, atención a mujeres, nuestro programa de atención a víctimas de las violencias, crear relaciones favorables con otras instancias para ser verdaderamente una iglesia en salida, y saber que hay otros recursos que están fuera de la iglesia, pero que también hacen a nivel local por la comunidad. Y sobre todo, pues articular la capacitación con las acciones en este entendido de hacer una lógica de red. Por otro lado, está animar y dinamizar a la comunidad. Decíamos, bueno, pues cómo, los cómo es todo lo que ustedes hacen y que todas esta semana nos han compartido. Son las horas santas, son las misas callejeras, los conversatorios juveniles, las acciones de memoria histórica que ustedes hacen para no olvidar a las personas que han sido desaparecidas y desplazadas, la recuperación de espacios públicos que lo hacen de una manera muy padre en Córdoba, jornadas comunitarias, la participación en reuniones de provincia y diocesanas. Todas esas acciones son de animación al interior y al exterior con la comunidad, porque son ellos a los que vamos a llegar a incorporar, a sumar y a animar a que se sumen a un proyecto de construcción de paz. Por otro lado, pues está los centros de escucha. Nosotros lo hemos reflexionado y sabemos que los centros de escucha no son el fin, no es nuestro principal propósito. Los centros de escucha son una estrategia de intervención para atender de manera integral a las personas afectadas por las violencias. De manera estratégica nos recuperamos los espacios de iglesia como centros no únicamente de culto, sino como centros verdaderos de acogida, legítimos y en donde son espacios seguros para las personas afectadas por las violencias. ¿Cómo armamos un centro de escucha? Pues sí, con mucha buena voluntad, decíamos y hemos hablado, pero también con acciones muy concretas. Hay que crear las condiciones mínimas para la detonación, no de un centro de escucha, sino de un proceso de construcción de paz a nivel local, que es mucho más amplio que únicamente tener un espacio. Y es mucho más amplio porque habla de que hemos hecho un análisis de realidad, si no profundo, sabemos porque vivimos ahí, porque vivimos la realidad, cuál es lo de lo que estamos sufriendo, ¿no? Y este análisis de la realidad nos interpela y nos convoca, ¿no?, a hacer un proceso de sensibilización. No es que seamos insensibles ante la realidad que tenemos, sino que es necesario sensibilizar a aquellos que no están en este nivel de tener el corazón ahí muy sufriendo, ¿no? Hay que sensibilizar a los otros. Y los otros son a lo mejor nuestro vecino que no está sensibilizado, a lo mejor también el sacerdote que no está sensibilizado, nuestro obispo, y si ellos están sensibilizados, sensibilizar a los agentes de pastoral, porque este es un trabajo en conjunto. Si hay instituciones dentro de mi comunidad que yo sé que están trabajando y que son especialistas, también hay que hacer ese proceso de sensibilización. Y entonces lo que nosotros hacemos es iniciar así, creando las bases para poder iniciar un proceso de construcción de paz. Y entonces es cuando empezamos a hablar de una ruta para la conformación de un centro de escucha. Es necesario tener las condiciones, pero las condiciones es un espacio, alguien, ¿no?, un agente de pastoral que esté dispuesto a atender a personas afectadas por las violencias,
que tenga el corazón, pero también el temple, porque a veces nos da miedo. Entonces, por eso hay que hacer un proceso de capacitación y de acción al mismo tiempo para estar formados. Y esta parte que nosotros le hemos llamado promoción y trabajo de red, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que hay diferentes instancias dentro de la comunidad que a diferentes niveles. Entonces, hay un trabajo a nivel, digamos, eclesial, que es importante también unir esfuerzos con otras pastorales. También es importante tener una relación favorable, si no la hay, con las instancias de gobierno, porque muchas veces en las comunidades los gobiernos también pueden ser una vía, ¿no?, para abrir procesos de construcción de paz. Al mismo tiempo también puede ser una barrera. Entonces, lo que nosotros queremos es crear puentes, no barreras. Entonces, es importante crear una relación favorable con instancias de gobierno, porque ellos también son un líder importante dentro de la comunidad, tienen un papel protagónico. Otro, pues, son las instituciones locales, estas que les decía a nivel de sociedad civil, organizaciones, que también que también tienen mucho trabajo de investigación sobre paz, sobre construcción de paz, sobre resolución pacífica de conflictos, sobre atención a personas afectadas por las violencias, atención psicológica. Entonces, hay que unir esfuerzos, ¿no? Hay que crear redes. Y por otro lado, pues hacer encuentro, nosotros le pusimos ahí encuentro nacional e intercambio de experiencias. ¿Por qué? Porque, bueno, no es únicamente pensar en una red de servicios, es decir, pues tú qué das y yo qué te doy. No, es tú eres un recurso comunitario, yo soy un recurso comunitario desde la iglesia, y entonces, ¿cómo podemos hacer un intercambio de experiencias, un espacio de diálogo, más que de confrontación, entre las instancias que están en la comunidad? Y si fuera a nivel nacional, pues estaría buenísimo, y si nos encontramos aquí en algún momento, también estaría más buenísimo. Pero bueno, de entrada lo hacemos a nivel local, o sea, abrir puentes con otras instancias. Y bueno, también sabemos que siempre es importante trabajar por los cambios, que el cambio siempre produce algunas resistencias en ocasiones, pero siempre el cambio es bueno. Y cuando hablamos de que ya hay un cambio en la comunidad, pues que permanezca. Parece contradictorio, pero no lo es. Es que permanezca el cambio positivo y significativo en las personas. Y pues más que decirles algunas cifras o mostrarles gráfica sobre los resultados que tenemos de manera positiva en la dimensión, lo que queremos es mostrarles un video muy chiquito con algunos testimonios de personas que han trabajado desde la parte emocional la construcción de paz, sin prejuicio y sin juicio por parte de nosotros, que ese es otro tema. Hay que formarnos también a la atención, dejando un poquito de lado el prejuicio, ¿no? Trabajar en lo que es nuestra representación social con el que trabajamos, porque si de entrada lo ponemos como víctima, lo estamos revictimizando. Entonces vamos a hacer una labor ahí de reflexión sobre nuestras representaciones sociales. Entonces vamos a ver el video. De Círculos de Paz. Saludo a todas las personas que estuvieron participando en estos talleres de Círculos de Paz, porque no solamente han sanado sus propias heridas ante la situación que vivieron con el incendio de gasolina que hubo en Tlahuelilpan, sino que ahora, después de reconciliarse consigo mismos y también con este evento muy trágico,
ahora están dispuestas a seguir ayudando a otras personas, haciendo otros círculos de paz. Nos enseñaron a expresar nuestras emociones, a manejarlas con varias actividades. Pues gracias a ellas que nos enseñaron varias herramientas a cómo manejar todo el miedo que teníamos, de saber que no estábamos solas, que existen redes de apoyo, que gracias a esas redes de apoyo pues vamos a salir adelante. No puedo decir que me siento ya superada, me falta trabajar aún, pero he podido manejar esas emociones. Aprendí que tengo que seguir adelante con las personas que tengo y que están a mi alrededor y a orar por los demás. Agradezco al grupo de Caritas que nos ayudó bastante en las actividades que hacíamos. Al principio, los primeros días decíamos, no puedo hacerlas, no le veo color. Cuando hicimos una dinámica, recuerdo mucho de un mural, es cuando ya empezamos a poner color a lo que hacíamos, alegría, alguna sonrisa, y me ayudaron a manejar toda esa parte de cómo llevar un duelo cuando tienes una persona, cómo llevar un duelo cuando no está tu persona, un duelo de desaparición y un duelo de cuerpo presente, se podría decir. No soportaba yo la pérdida. Llegué llorando y por medio de la primer plática que nos dieron, ya me sentí con confianza, me sentí que iba a haber un cambio en mí. Debo ser agradecida con Dios. Me he sentido mucho mejor día a día que veníamos a las sesiones. Ya venía yo mejor, hablaba mejor. Doy testimonio a mis familiares de que es bueno acercarse uno a estas sesiones, porque a veces decimos, yo sé todo y no lo sabemos. Desde que se visitan a las familias, encuentra uno mucho dolor y uno mismo se siente impotente de no poder ayudar. El grupo que hoy salimos que tomamos este curso, que somos 9, yo creo que seguimos en el mismo entendido de que algún día podamos utilizar estos aprendizajes, que algún día podamos compartir la metodología que usó Jesús hacia los demás. El equipo de Tezontepec llevó un círculo de paz en Huitel, en la parroquia de Tezontepec, y pues muy a gusto porque pueden expresar todos sus sentimientos, todo su dolor, y ahí están seguras que se guarda todo lo que ellas confían. Saludo a todos los que están colaborando en la dimensión fe y compromiso social dentro de la comisión de CEPS. Han hecho aquí en Tlahuelilpan, desde donde ahora les saludo, un trabajo muy importante en favor de todas las familias, así que mi agradecimiento a este equipo. Se ve que han quedado muchos frutos de todo este trabajo de varios meses, y no solamente para Tlahuelilpan, sino también para otros pueblos vecinos pertenecientes a la parroquia de Tlaxcuapan y también de Tezontepec. Bueno, pues esta es una pequeña muestra del trabajo que nosotros hacemos en la dimensión, pero sobre todo del trabajo de las personas, ¿no? O sea, escucharlas, decir que tuvieron un avance, ha sido súper gratificante. Por ahí anda el padre Francisco de la diócesis de Tula, y él también tendrá sus agentes de promoción comunitaria porque se quedaron formados 9, sabemos que es un buen número. Entonces, muchas gracias. Bien. Gracias por el aprovechamiento del tiempo, muy sustancioso, bastante concentrada y muy valiosa la información. Y qué bueno que nos dan 10 minutos como para poder compartir, porque este escenario del dolor, solamente hago el lazo, estos lo que son centros de escucha
nacen por la cuestión de la violencia. A partir del 2008, 2010, 2015 se establecen ya con metodología, pero viene lo del problema del huachicoleo en Tlahuelilpan, la explosión y todo ello. Entonces, ahí hay otras víctimas de otro tipo de incidencias dolorosas y la misma herramienta se va adaptando para poder sanar las heridas, para el fortalecimiento, la resiliencia que tiene que hacerse. Entonces, todos vivimos diferentes escenarios, que esto también es positivo. Aquí sí les pido, ayúdenos con la cuestión del tiempo. Si pasan 2 micrófonos, uno por cada lado, ya levantaron una mano por acá. Yo me voy a este micrófono que está aquí fijo. Si es breve para preguntar y que nos digan, por favor. Sí, buenas tardes. Seré lo más breve posible. 2 preguntas al doctor, al padre, que si esta nueva forma de posmodernismo y este choque cultural que estamos teniendo ya se había vivido en siglos anteriores. Y la otra, bueno, yo lo que no observé aquí, y lo digo porque yo trabajé en un centro de derechos humanos, la lectura que nosotros teníamos es que la violencia se posibilita también porque el Estado participa. Entonces, esa parte no la vi reflejada y pues nada más es una observación. Gracias. Si hacemos la segunda pregunta de este lado, si hay alguien por ahí, o por acá habían levantado la mano, levanta la mano allá, por favor, con el padre. Y pasamos a la respuesta de estas 2 preguntas, vamos viendo qué más nos permite el tiempo. Muy buenas tardes, padre. Soy el padre Jorge de la Torre. Hay un grupo, ahorita que estaba viendo lo de enlaces gubernamentales y estas cosas, que no estamos trabajando solos. Hay varias asociaciones que están tratando de hacer esto, ONGs. Desde el 2008, aquí sobre todo en México, en el centro de México, hay un grupo que se llama México SOS, que están trabajando grupos de empresarios, profesores, profesionistas, amas de casa, que buscan justamente esta situación de capacitar. Van a las escuelas, capacitan a la ADO, capacitan incluso a Policía y Tránsito, a distintos organismos, sobre cómo prevenir y evitar situaciones de violencia desde el seno de la familia y desde las partes de los trabajos, ¿no? Entonces, no sé qué tanto, si han tenido ustedes experiencia con ellos o no. Están tratando de crecer, sea varias partes de la República, pero no sé si aquí a nivel central si hay alguna experiencia con ellos. En el sureste están tratando de entrar ahorita en Mérida y en Quintana Roo. Bien, si gustan decirnos alguna palabra y luego abrimos para otra pregunta. Ante la primera pregunta, evidentemente cada época histórica conlleva sus crisis. La posmodernidad algunos la han definido como una ampliación más del modernismo. Horkheimer y Althusser escribieron una obra, una crítica a la Ilustración como el centro de este modernismo, donde la idea fundamental, y por eso lo hace peculiarmente singular esta posmodernidad, como una crisis holística en todas estas maneras de concebir la vida, medios racionales para fines irracionales. Y la mayor expresión de este modernismo ha sido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se desarticuló aquello que era lo indivisible como el átomo y evidentemente a través de un proceso de pensamiento, la ciencia como el criterio fundamental y la exaltación del hombre, pero paradójicamente es la crisis del hombre, ¿no? Esto lo hace singular esta época histórica. Cada época histórica tiene sus crisis, pero esta tiene esta singularidad en la que el ser humano, como decía aquel Hobbes, Homo lupus homini, donde el hombre se ha vuelto un lobo del hombre, y que evidentemente ha generado esto que el Papa Francisco nos habla de la cultura del descarte. Entonces, es singular porque pues hoy vemos que hay crisis económicas, políticas, sociales, pero de fondo es la crisis del hombre, de su concepción. Hace rato nos invitaban a mirar cómo nos concebimos como seres humanos,
y evidentemente nos encontramos ante el vacío de los sujetos. 75 años, querramos o no, de una historia donde la revolución, donde nuestras formas de un nuevo sistema no trajeron para nada que fuera vencedor los más pobres, sino que fue una hibridación de luchas singulares y que nosotros somos efectos de esta sociedad, ¿no? De que ha sido partícipe, por supuesto que cada uno podría dar su experiencia singular sobre esta disolución de los valores y donde aquello que representaría la legalidad fue lo más ilegal. Pues este es nuestro escenario y donde nos surge encontrar ante la metamorfosis nuevos significados. A la segunda pregunta dejo a Sally. No, México SOS, ya lo apunté aquí, pero no tenemos trabajo con ellos. Sí, lo que estamos haciendo ahorita es justo repensar nuestro trabajo, porque si bien había sido un trabajo que estaba muy al interior de la iglesia, tenemos pocas redes de apoyo hacia otras instituciones. Entonces, lo que queremos empezar a trabajar es en la vinculación con otras instituciones. No vamos a atropellarnos en el trabajo, simplemente vamos a hacer un nodo más de esa red de construcción de paz. Muchas gracias. Bien, una pregunta más. Por acá está el micrófono. ¿Alguien lo tiene ya? Levante la mano. Allá, por favor, sí, la dama. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Maximino Díaz Gasga, del decanato Mije Zapoteca, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Ahora, a raíz del terremoto que hubo en septiembre hace 2 años, se acercó a nuestro municipio una fundación que se llama Orige. Ellos nos enseñaron una metodología. Yo trabajo en el DIF de Ciudad Ixtepec y ellos nos enseñaron una metodología que se llama Círculo de la Palabra. Y lo estuvimos aplicando con las personas que pues tenían mucho miedo, todos teníamos miedo, pero vimos que empezó a funcionar muy efectivo este método para trabajar con las personas de este tipo. Yo fui capacitado en el Tribunal Superior de Justicia para trabajar con menores infractores y me enseñaron a hacer los círculos para trabajar con adolescentes. Desafortunadamente en la región del Istmo no tenemos jueces de justicia para adolescentes, entonces este método lo empecé a aplicar en una secundaria. Y fíjense que, claro que por mi formación he utilizado las figuras del Evangelio. Normalmente se utiliza el objeto de la palabra y trato de que utilizar una parábola para que los chicos, porque trabajo con muchos jóvenes, empiece a haber un cambio, una conversión en ellos. Es lo que he visto, de que los valores que en ellos empiezan a florecer nuevamente y ha dado un gran resultado. Yo buscaba algo y yo lo acabo de encontrar acá en este espacio, gracias a Dios. Y yo quisiera seguir participando más en esto. Tengo ya como 2 o 3 años trabajando en esta línea, pero lo quiero aplicar en mi parroquia y en la diócesis de Tehuantepec. Mil gracias. Si tiene alguna palabra, Sally, Padre René, para concluir. Sí, pues esta metodología del Círculo de la Palabra justo es la que utilizamos nosotros en Tlahuelilpan. Nosotros le denominamos Círculo de Paz, pero es una metodología muy, muy, muy valiosa. Es una herramienta que, verdad, funciona con muchos, con otras poblaciones como adolescentes en conflicto con la ley, también puede funcionar. Y nosotros hicimos una intervención en Tehuantepec con un equipo que también atendió desde lo emocional, pues esta parte de la emergencia. Entonces también estuvimos ahí sumando a que las personas que estaban pues con mucho miedo, con mucho temor porque nuevamente pasaran por esta emergencia. Nosotros lo hacemos desde la parte emocional y desde ahí atendemos. Entonces sí, es una herramienta muy, muy, muy valiosa que te puede ayudar con diferentes poblaciones. Pues muchas gracias. Pues ya tenemos otro elemento para marzo, ¿no? El Círculo de la Palabra, para conocerlo. Sé que ya hay un prediseño de esa jornada, pero creo que sería interesantísimo
ejercitarnos en algo que es una herramienta que reconstruye sobre todo el tejido humano y social. Bien, quiero pedirles al padre Gregorio Barrera de Chilpancingo se acerque y Antoñito, el padre Toño García de Chihuahua, también para que entreguen el reconocimiento. Padre Goyito lo entrega a Salia, padre Toño lo entrega al padre René. Alia, felicidades por tu aportación. Mira, tu reconocimiento te da la comisión de la dimensión. ¿Sale? Muchas felicidades, gracias. Que estés bien. Bueno. Presbítero doctor René Carrera Sánchez, hemos estado encontrando muchas respuestas, claridad, ruta para caminar en nuestras diócesis o comunidades, y especialmente lo que acabas de compartir hace rato, formidable, nos da certeza de que vamos por el camino y una ayuda muy grande que tenemos contigo. Gracias.